Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a Arquitectura para No Arquitectos. Continuamos con el ciclo de literatura hoy y en el día de hoy nos acompaña Norberto Feal, él es arquitecto, profesor de la casa, al mismo tiempo es historiador, trabajó en mismas ediciones como investigador y escritor, trabaja, y hoy nos va a acompañar en lo que llamó la Casa del Escritor, así que, como les he dicho en los dos ciclos anteriores de literatura, agarren lapicera y papel para escribir porque van a apuntar un montón de cosas. Hola Norberto, bienvenido y muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme y bueno, por supuesto a la facultad, la que quiero muchísimo, muchísimo. Ya hace unos cuantos años que estoy, ya no soy el profesor más joven, me acuerdo cuando era, no más joven de edad, sino el que hacía menos tiempo que estaba, y la verdad que es uno de los lugares donde más cómodo me siento. Y Qué bueno, muchas gracias a los que han venido a escuchar. No sé si es para tanto, pero bueno, para mí, como te decía, y por supuesto agradecerte a vos, porque este es un tema que, como te decía hace 5 minutos, a mí es un tema que me mueve muchísimo, me importa muchísimo, porque son las dos cosas que desde chiquito me atrajeron mucho, ¿no? Por un lado la literatura y por el otro lado la arquitectura, más específicamente las casas, ¿no? A mí claro. ya desde chiquito me gustaban especialmente las casas. Me gustaba mirar, yo me acuerdo de chico en Mar del Plata, cuando iba a los veranos a Mar del Plata, era una época en la que todavía como soy tan viejo, una época en la que todavía las casas eran muy abiertas, vos pasabas a la tarde, a la nochecita, y estaban todas las casas abiertas, veías los living, veías la gente, y eso me fascinaba. Por otro lado, ya de más grande me sentía como un poco invasivo, digamos, ¿no? Como se diría ahora. Pero después leí una cosa interesante, que justamente, bueno, ya la empiezo a nombrar, una cosa de Victoria Ocampo que ella contaba que una vez estaba digamos, una temporada que estuvo en Madrid, Ujú, amiga de la hija de Ortega y Gasset, no me acuerdo exactamente el nombre de la hija, la chica Ortega y Gasset, y que ujú. ellas les encantaba ir por las calles de Madrid y tratar de mirar por las ventanas lo que pasaba dentro de las casas. Y ahí me di cuenta que, bueno, que no era una cosa de chusma, de Bocher, sino que realmente era algo más emotivo, ¿no? Esa idea de lo que significa la casa. Y la casa de los arquitectos de los arquitectos o de los escritores me interesan particularmente. Las casas museo me encantan. Y quiero contar antes de empezar una cosa muy cortita, pero que ya está relacionada con lo que voy a mostrar después, con la que yo tuve muchísima suerte hace muchísimos años. Yo empecé a investigar a Carlos Vilar, el hermano de Antonio Vilar. Carlos Ujú. Vilar tiene, mejor dicho, bueno, tenía, ¿no? Porque ya falleció Carlos, es el hermano menor de Antonio, tenía muchas obras en Mar del Plata, muchas casas. Ujú. Y entonces, en un momento te estoy hablando de antes de la aparición del mail, para que te des una idea. Ok. Entonces, yo fui a la Casa de Mar del Plata para que me contacten con alguien de patrimonio de la municipalidad, porque yo necesitaba planos, necesitaba material. Sí. Bueno, y en ese momento era director de la Casa de Mar del Plata en Buenos Aires, Nino Ramela, una persona de una generosidad, pero impresionante. La cuestión es que él estaba ahí en su despacho, estaría aburrido, pobre, qué sé yo, no sé, y me hizo directamente pasar a hablar con él. Estuvimos hablando, no sé, como 2 horas, y finalmente me dijo, bueno, ¿por qué no te gustaría? Por supuesto me resolvió todo el problema, con quién tenía que hablar, con Silvia Roma, que creo que falleció, que fue un amor realmente todo lo que me dio, la arquitecta Silvia Roma de Patrimonio, eh, y me dijo, bueno, ¿por qué no vas en ese momento la Villa Ocampo, es decir, la casa que había mandado pedir Manuel Ocampo, el padre de Victoria, para la tía de Victoria?
Ujú. En ese momento tenía lo que era la pequeña casita de la casera, la que está, Sí. digamos, cuando uno entra a la derecha. Era ahora son oficinas, pero en ese momento era una casa para huéspedes vinculados con la Secretaría de Cultura. Entonces me Ujú. dijo, ¿no te gustaría pasar unos días ahí? Ya vas a la municipalidad, directamente buscas vos las cosas, no esperás que te las manden por correo. Bueno, por supuesto que le dije que sí. Por Y la supuesto. cuestión es que fui, y era un fin de semana que el domingo, bueno, fui unos días, tomaban el fin de semana, y el lunes siguiente al domingo, no me acuerdo qué feriado era, pleno invierno, ¿no? Pero no me acuerdo qué feriado era. Entonces yo estaba viviendo en la casita de de la casera de la Villa Ocampo. Claro. Y el día feriado, la casa estaba cerrada, no tenía actividad. No estaba durante el día, ni siquiera estaba el guardia de seguridad. Entonces yo no podía entrar, obviamente, a la casa principal, pero tenía todo el jardín, tenía la casita, estaba solo en ese lugar, en esos inviernos marplatenses, con bruma, ese jardín maravilloso, viste que, no sé si la conocés, que baja la barranca, entonces se Sí. llenaba todo de bruma a la mañana. Yo no lo podía creer. La verdad que así que eso siempre se lo voy a agradecer a Nino Ramera, que tanto hace por la cultura y tanto hizo. Realmente fue el inventor de Villa Ocampo, y esa generosidad, sí, que en una hora me ofreció ir ahí. Bueno, eso lo quería mencionar. Y ahí tomé también la dimensión de lo que significa, ¿no? Eso que hay una frase de Eliot que dice, en una vieja casa es más lo que se oye que lo que se dice, porque las Claro. cosas que se dicen quedan flotando para las futuras generaciones. Tal cual. Así Tal que cual. bueno, un poco cuando vos Una, me preguntaste, sí, una sí, experiencia muy linda igual, porque me imagino que en el tiempo que estuviste alrededor de esa casa, en ese jardín, te acercaste a pispear, a ver sí, si había sí, sí. No, no, una no. cortina Y corrida. los días anteriores entraba porque me había hecho amigo, así conocido de las personas que trabajaban, los guardias de seguridad. Pero ese día, ese lunes feriado, no había nadie hasta la nochecita, que sí ya vino el muchacho de la seguridad. Así Estaba que todo bueno, para vos. tal vez un poco por eso cuando vos me propusiste el tema, hay muchas casas de escritores, ¿no? Pero a mí hay dos que me fascinan, que son, bueno, las casas, porque de Victoria no podemos decir que sea la casa, son las Mm. casas, y la otra, la de Curcio Malaparte, que para mí es una también, ¿no? Una de las experiencias más interesantes de la arquitectura moderna. Así que Hermoso. si querés, podemos empezar. Sí, antes de comenzar quisiera preguntarle, ¿cómo Sí, fue que nació en usted el amor por la literatura y por la arquitectura? ¿Qué fue primero? ¿La literatura? ¿La arquitectura? ¿Cuándo fue que dijo, esto de leer, escribir, me apasiona? ¿Cómo fue su bueno, encuentro? supongo que primero fue la literatura, porque yo me acuerdo de los libros para niños que me regalaban mi tía, sobre todo mi tía me compraba muchos libros, heredaba también libros de un tío mío. Eh, Tenía la colección Sigmar, tenía libros de la colección Robin Hood, tenía libros de, qué sé yo, de, bueno, por supuesto Julio Verne. Me acuerdo también una cosa muy significativa, me acuerdo, que lo debo tener, acá al costado está mi biblioteca, lo debo tener, no lo debo, lo tengo. Una vez yo fui con mi abuelo, muy chiquito, una especie de local que mi abuelo tenía, que lo alquilaba. Entonces se habían ido los inquilinos y mi abuelo fue a ver cómo estaban, bueno, y habían dejado muchas cosas. Y yo encontré un libro de Emilio Salgari, que ahora, si lo leo ahora me va a parecer espantoso, estoy seguro, pero bueno, en el momento me encantó, que se llama Los cazadores de ballenas. Imagínate, con ese título, obvio que ahora me Ya va a parecer entendí. espantoso, ¿no? Pero me encantó no solamente por el texto, sino por el libro en sí. Era un librito de tapas duras de la editorial Calleja, un libro muy antiguo, un libro que sería de principios del siglo XX,
de Editorial Calleja de Madrid. Y ahí también me parece que con ese libro que era tan lindo y que tenía unos dibujos muy, muy lindos y una filigrana, la primera letra de cada capítulo, dice como en una Sí, filigrana. Creo que ahí me agarró el fetiche por el libro como objeto, ¿no? No solamente por el texto. claro. Que ahora es menos, ¿no? Ahora me interesa más el texto, pero me sigue gustando el libro como objeto. De hecho, por ejemplo, me desprendo de casi todo, ¿no? De las revistas que recibo muchas revistas, pues gracias a Dios, me regalan muchas revistas, las miro, las leo y después se las paso a los alumnos. Pero los libros todavía no, los libros los tengo acá amontonados, ya no sé dónde poner, pero todavía los necesito a mi alrededor. Cuesta un poco más Eh, soltar un libro. ¿Eh? Cuesta Sí. un Y poco más después, soltar un libro. claro, y después me acuerdo de una cosa muy, muy particular que a mí me signó mucho. Cuando yo tendría 11 años, por ejemplo, yo escuchaba hablar de Cortázar, de Cortázar. Y había un librito muy finito en mi casa que se llamaba El perseguidor y otros relatos de Julio Cortázar. El perseguidor es un cuento raro de Cortázar porque es muy largo. En general los cuentos de Cortázar son cortitos. Y era el primero, y yo siempre fui muy ordenado. Para mí los libros hay que leerlos de adelante hacia atrás. Bah. Entonces yo empezaba a leer El Perseguidor y no podía, pasaba una página y no entendía nada. Y un día me acuerdo que lo agarré y lo leí de corrido, y ese día fue, digamos, el día que ya pasé, ¿no? Digamos, de la literatura específicamente infantil a la literatura en general. Porque después los otros cuentos que vinieron, los más famosos, era como una recopilación, no es un libro que Cortázar lo hubiese editado así, era como una compilación de varios cuentos. Y Ujú. estaba, qué sé yo, Casa Tomada, Todos los Fuegos del Fuego, la señorita Cora, que justamente me dieron ganas y la volví a leer hace poquito. Bueno, esos libros, esos cuentos maravillosos, de los cuales seguramente no entendía nada, pero me gustaban. Ahí arrancó. Con Había respecto algo a que la, llamaba. sí, con respecto a la arquitectura tampoco sé decirte, pero desde chico, desde muy chiquito, yo me encantaban las casas. Me acuerdo también una situación, yo tuve mononucleosis de muy chico, también tendría 11 años más o menos, en una época en la que la mononucleosis no era muy conocida. Entonces, el que era nuestro médico de la familia nos mandó con un especialista en el tema que tenía una casona en Belgrano R, ahí tenía su consultorio también, esas viejas casonas, esos chalets estilo inglés, y me acuerdo que yo me encantaba, imagínate, un chico que le gustaba ir al doctor, odiaba ir al doctor, pero me gustaba ir porque me gustaba estar en la casa, me gustaba me dejaban estar en el jardín hasta que me llegaba el turno de una tienda, un jardín con pinos, con recuerdos muy vagos, ¿no? Y creo que ahí empezó. Después de empezar la facultad y las casas te empiezan como a importar un poco menos. Y después sí, bueno, sí, después ya como te decía, un placer para mí cuando voy a cualquier ciudad es ver qué casas museo hay y ir a verla, tratar de verlas en lo mayor posible porque tienen ese encanto, ¿no? Qué sé yo, esa cosa que Ese tiene qué la sé yo, casa, ¿no? justamente. Sí, Ese qué sé sí. yo que recordarás con videos cortitos e imágenes así fugaces, esos momentos, por ejemplo, yendo al doctor, pero tiene que ver con esa energía y ese sentimiento que te producía que hoy en día lo recordás, o sea, vagamente, pero sabés que te hacía feliz. Algo ahí Sí, te absolutamente. gustó. Sí, sí. Em, Y eso de mirar las casas hacia adentro, lo que te decía antes, ver cómo eran, y las casas en funcionamiento, ¿no? Me encantaba ver eso, así al atardecer, que cuando eso te decía Mar del Plata, la gente que llega de la playa, que está tomando una copa, qué sé yo, sentados en los sillones, no, eso me fascinaba, era ay, el chusma total. Y de muy chiquito, aparte, viví una época en la que a los 11 12 13 años, 12 años, así yo, 13 años, me iba a caminar solo por Mar del Plata, no había ningún problema, entonces pude disfrutar de eso. ay, qué Ahora, hermoso. ahora
todas esas casas ya son completamente con blackouts y rejas y chapas negras, así que ya no se ve nada. Sí, al mismo tiempo toda la costa de Mar del Plata ha perdido muchas joyas arquitectónicas que tenía por levantar Sí, edificios. Han sí, quedado muy sí, pocas casas de la época ahí que quedaron ahí intactas, pero tienen un cambio de escala muy fuerte al lado. O sea, de ver una sí, casita y edificios al lado muy cerca de la costa. sí. Cuando usted quiera, Norberto, comparte pantalla y empezamos. Yo quería Bueno, hacer esas preguntas para conocer también el detrás, porque es interesante saber cómo surge el amor a las cosas. sí. Bueno, termino con una cosa. Y cuando, por supuesto, cuando yo empecé la facultad y cuando la hice y hasta cuando me recibí y hasta los 38 años más o menos, yo me pensaba a mí mismo como arquitecto de proyecto. Y a esa edad me di cuenta que en realidad no, que me gustaba mucho más lo académico. Y en un momento me di cuenta que quería escribir. Y ahí tengo que agradecerle infinitamente a dos personas. Primero a Jorge Iribarne, que fue adjunto durante muchos años de la cátedra Linder, que es donde había estado, y que él era el director de la revista de la Sociedad Central de Arquitectos, Ujú, y entonces le dije, Jorge, a mí me gustaría escribir, y le llevé un texto sobre Alejandro Virasoro que había escrito. Y me dijo, ah, bueno, bueno. Y ya ahí mismo me conectó justamente con Hernán Bisman, que era el editor de la revista. Y bueno, y ahí eso fue lo primero que empecé a publicar, una sesión que me invitó, una sección, perdón, que me inventó Hernán, ujú, eh, que se llamaba Itinerarios, en la cual se tocaba un tema respecto al tema general, como una especie de itinerario en Buenos Aires, sobre edificios que tuviesen que ver con el tema. Y el ujú. primero de todos eran estadios de Buenos Aires. Y yo, que había ido una sola vez bueno, había ido a algunos recitales, pero a ver partido de fútbol había ido a ver una sola vez en mi vida un partido de fútbol. Muy inolvidable para todo el mundo, porque fue en el Mundial del 78, era chico, Argentina-Italia, que fue el único que Argentina perdió. Así que imagínate. Así que recorrí todos los estadios de Buenos Aires y eso fue lo primero que vi, así que a ellos siempre infinitamente agradecido, y después posteriormente a Nani Arias, que también me dio realmente muchos empujones, a Nani y a Jorge Bozano, que me ayudaron mucho invitándome a participar de las colecciones de Clarín para escribir. Y son las tres personas que siempre tengo que nombrar, ¿no? Porque a ellos les debo estar escribiendo ahora, que fue juntar las dos pasiones en realidad, ¿no? Las, las dos cosas que más me gustan. Y qué lindo también que lo recuerdes, lo celebres y seas tan agradecido. Es tan lindo juntarse y encontrarse con esas personas en la vida que uno no entiende al comienzo, eh, qué función o qué acción o qué es lo que vienen a enseñarnos o a cambiarnos, y a la larga decís, wow, mirá lo que fusionó de esta relación, de hablar más que nada, de Tal cual, contar, de tal decir, cual. yo quiero hacer esto, puedo, y nunca uno sabe las oportunidades que la otra persona puede llegar a ofrecer, y eso nos Sí, cambia la vida. Una sí. charla, una palabra, el haber dicho, el haber puesto en palabras lo que a veces uno quiere, realmente en serio cambia nuestras vidas. Quiero, Sí, yo eso le digo siempre a mi hija, digo, esa vez que yo fui a ver a Jorge Ibarne, pensé, Ibarne, viste, yo lo veía como el adjunto de Linder, no me el director bañes. de la revista, un tipo conocidísimo en el mundo de la arquitectura, y esto me va a sacar corriendo. Pero bueno, estaba a 2 o 3 talleres de donde estaba yo estaba dando clases en el taller Cortiñas en esa época, y el tipo con una naturalidad me dijo, ah, bueno, déjamelo a ver. Y 2 días después, un día después, no me acuerdo, me llama y me dice, bueno, mira, llamarlo a Hernán Bisman, yo ya hablé todo. Qué sé yo, 2 semanas después ya estaba escribiendo sobre los estadios de Buenos Aires. Ay, qué locura y qué lindo esas Sí, vueltas de la vida, la verdad. Les sí, recuerdo a los participantes que a cualquier consulta, comentario,
o pregunta que tengan, tienen disponible el chat y yo estoy más que atenta para leer lo que quieran comentar. Así que Norberto, cuando quiera usted, Bueno, comparte pantalla y comenzamos. ahí voy. Y ya estamos, se está compartiendo. A ver, perfecto. Ahí Ahí. vemos, bien, perfecto Norberto, se ve bárbaro. Bueno, bueno, la verdad que cuando empecé con el tema, incluso hasta el resumen que te mandé a vos eran de más, pero después me di cuenta que no, que uno tiene que centrarse sobre algunas cosas, ¿no? Entonces tomé solamente 2 ejemplos, que me van a llevar a otras cosas, ¿no? También, por supuesto. Bueno, la casa del escritor, como decía, primero, eh, una no es la casa, sino son las casas, ¿no? De Victorio Campo. A mí Victorio Campo, desde la primera vez que leí algo de ella, la verdad que me fascinó. Ella escribió mucho sobre ciudad, sobre arquitectura. Me encantaban sus ideas. Ella tenía 2 ideas paisajísticas, digamos, que a mí me gustaban mucho. Una era la de sobre la 9 de julio. Ella, digamos que ya era una persona grande cuando se traza la 9 de julio y se Ujú, abre, y ella proponía plantar a lo largo de toda la 9 de julio ombúes. Una cosa que me parece de un refinamiento total, ¿no? Porque al mismo tiempo que se está abriendo una de las avenidas, digamos, una forma de urbanismo tan moderno como era la 9 de julio, sí, poner lo que es bueno, sé que no es un árbol, qué sé yo, no sé, es como una hierba, pero vamos a decirle un árbol, esos árboles que caracterizan tanto nuestro paisaje y que en cierta forma creo que hoy día los nuevos paisajistas que tanto pelean por utilizar nativas estarían encantados con esa. Y la ujú, otra era lo que ella decía, era en la ruta de Buenos Aires a Mar del Plata, plantar a los costados 10 kilómetros de árboles nacionales, digamos, árboles que están en el territorio nacional. ujú, sí, Entonces uno de Buenos Aires a Mar del Plata iría pasando por una especie de jardín botánico rapidísimo, donde iría viendo, a lo largo de cada 10 kilómetros cambiaría, iría viendo todas las especies, ¿no? También una idea que para mí reúne una modernidad que es un poco lo que plantea después Robert Venturi cuando inventa, digamos, esas cosas de los objetos que tienen que ir en las autopistas, que tienen otra claro. velocidad. Así que esa especie de jardín botánico que Victoria proponía me parecía genial. Bueno, todo eso. Bueno, aparentemente Victoria alrededor de 1925-1926, posiblemente con el inicio de la publicación de Le Prix Nouveau, la revista de Le Corbusier y Osanfant, haya comenzado a tomar, digamos, a vincularse con esta idea tan ambigua en este momento, la historia ya cambió mucho, ¿no? De la arquitectura moderna. Podríamos decir de la arquitectura corbusiana. Y ella, con los medios que tenía, por supuesto, decide entonces hacerse en Mar del Plata en 1927 una casa moderna, que Ujú, a mí que es esta, efectivamente, es en la esquina diagonal, no me acuerdo justo el nombre de las calles, pero es en la esquina diagonal, en la playa de bueno, Playa Varese actualmente, en diagonal a lo que son las torres de Manantiales. La casa es un diseño de ella. A ver, su padre era ingeniero, más dedicado al proyecto al proyecto de arquitectura que a la ingeniería, y aparte le gustaba la arquitectura, evidentemente, entonces tenía recursos. Hizo esta casa que es absolutamente sorprendente para la época. Ella es muy graciosa todo lo que cuenta. Yo no lo creo del todo, creo que es literatura pura. Ella cuenta que la gente en el verano pasaban por ahí, se reían y hacían burlas de la casa. Y la anécdota más graciosa que ella cuenta es que dice que un día sube en el centro de Mar del Plata, sube un taxi y le dice, bueno, lléveme a la casa más fea de Mar del Plata. Y que el taxista, sin dudar, lo llevó a la casa. A ver, por supuesto, sabemos que en 1927
no sé cuántos taxistas habría en Mar del Plata, pero obviamente todos los taxistas que hubiesen en Mar del Plata conocían a una persona tan conspicua, tan destacada como era Victoria Ocampo, y sabían cuál era su casa. Entonces, pero Victoria le pone mucha sal y mucha pimienta con esa forma de escribir Mm, tan interesante, tan coloquial que tiene, pero, y nos gusta la anécdota, ¿no? Esa y sienta esa base de, digamos, esa primera base de la arquitectura moderna antes de la guerra, que pareciera que era muy resistida todavía. La sí, cuestión es que esta claro. casa, sí, claro, la Eso cuestión es que, justamente, sí, eso justamente iba a señalar. Ella en muchos escritos, claro, lo toma como, le pone cierto manto de gracia, pero es verdad que en su momento, cuando ella estaba planificando, bueno, esta casa, también la que está acá en Buenos Aires, fue muy criticado. No lo veían sí, como algo lindo, al contrario, era como una catástrofe en los ojos para la gente de ese momento y para la arquitectura que en ese momento se veía, se frecuentaba, se proyectaba. Esto venía de la mano de una innovación modernista de arquitectura que evidentemente no muchas personas estaban viendo en ese momento, que para ella fue una gran oportunidad. sí. Y yo creo que un gran valor por eso me parece muy bien que si bien no no fue arquitecta en el sentido ni académico ni en el sentido profesional, que se la haya incorporado en, ¿cómo es la página de Moisset? Un día una arquitecta, ¿no? Que se la haya Ah, puesto, porque la verdad que se lo merece. Porque a mi gusto lo que hace ella, siendo una persona eh, digamos, de su situación cultural, social en la Argentina, una persona muy destacada en la Argentina, sí, lo que hace también es introducir un poco, bueno, a ver, si a Victoria Ocampo se hace esta casa, a ver por qué se hace. Entonces, a mi criterio, uno de las, eh, digamos, de los valores de las casas que se hizo Victoria Ocampo fueron acostumbrar o mostrar mejor dicho, acostumbrar, ¿sí? El gusto porteño, el gusto argentino hacia la arquitectura moderna, que muy rápidamente se desarrolló, es decir, muy rápidamente totalmente. después de... Ujú. Pero bueno, la cuestión es que en el 27 se hace esta casa que después ya, no sé si en el 28 o en el 29 la vende, la tiene muchos años otra familia, creo que los Aldao, si no me equivoco, y finalmente la compra un sindicato y la transforman en un hotel, prácticamente la casa desapareció. Si uno ve por atrás, ¿se ve mi cursor? Sí, se También ve, se ve. lo vemos, Si sí. uno, si uno viene por esta calle, que es la que baja al mar, y mira por ahí atrás, ve la escalera que está allá atrás, y yo pedí entrar y la escalera interna, que es muy parecida a la de su casa de Barrio Parque, está Ujú, todavía. Son como reliquias, ¿no? Dentro de un edificio que ya no tiene nada que ver. Pero claro. esto que yo te decía de cómo introduce de alguna manera el gusto por la arquitectura moderna, se vincula con esta otra casa que está exactamente enfrente, cruzando la calle. Esta es una casa bastante misteriosa. Es una casa de exactamente 10 años después, de 1937. Es la casa de la Vega. Yo creo que la familia de la Vega no era una familia argentina, creo que era, no me acuerdo ahora bien, creo que era una familia española, y el arquitecto que él hace es José de la Rocha, un arquitecto del cual prácticamente no pude encontrar nada. Eh, Encontré alguna otra obra en Buenos Aires, encontré dónde estaba su estudio, en la calle San Martín, en Buenos Aires. La Rocha era argentino o Ujú, vino de muy chiquito, hijo de un pintor español, que se pierde, digamos, en algún momento habrá algún historiador que haga su biografía y que encuentre sus cosas. Pero mirá qué interesante que justamente en dos esquinas, yo tengo un artículo justamente sobre estas dos casas que se llama La esquina peligrosa, porque ujú. aparecen en un lugar donde había mucha arquitectura pintoresquista, excelente arquitectura pintoresquista, aparece en 1927 la casa de Victoria y enfrente la casa de los de la Vega, de la familia de la Vega, en la cual
hay un trabajo interesante de modernidad. O sea, nosotros vemos que es una casa moderna en el sentido morfológico, pero además construida completamente en piedra. Esta, por suerte, se encuentra con un techito de tejas un poquito modificada, pero esta, por suerte, se encuentra bastante bien. O sea que esto es, digamos, una de mis hipótesis, ¿no? Que realmente Victoria contribuyó mucho al conocimiento y al gusto por la arquitectura moderna. Bueno, Ujú. como todos sabemos, después, como todos sabemos, no sé, pero después vienen las historias, ¿no? Justamente sobre sus casas modernas, su vinculación con Le Corbusier. Ella le encarga un proyecto a Le Corbusier. Le Ujú. Corbusier le manda este bosquejo para un terreno en Barrio Parque. Ella le manda primero un boceto de la casa que quería, más parecida, de alguna manera, podemos decir, más parecida a lo que después va a ser Bustillo. Hay un texto Claro. de Juan Forn sobre este aspecto que, si bien literariamente es muy interesante, es muy, digamos, tiene poca sutileza desde el punto de vista de lo que significa la arquitectura de Bustillo, como si fuese una oposición, y por otro lado tiene muchos errores históricos. Ujú. Pero bueno, la cuestión es que Le Corbusier parece que sin muchas precisiones le manda entonces este proyecto para la casa, que esto sí lo saben, bueno, este es un render de esto que hacen ahora de lo que hubiese sido la casa, una casa que está completamente vinculada a la Villa Stern de Le Corbusier de las afueras de París. La, Totalmente. la historia oficial dice que a Victorio Campo le habría disgustado un poco digamos, esta especie de repetición de una misma casa. Yo eso no lo puedo asegurar. La verdad que para mí era tan inteligente que no sé, pero bueno, posiblemente tuviese cierto orgullo que decía, no, ¿cómo me va a hacer la misma casa que hizo la señora Esther? Como que No lo sé, creo posible, dice vos. No lo puedo confirmar, pero no lo creo puedo que es. confirmar. Son esas historias como, viste, como la de Corina Kavanagh, que hizo esa maravilla que es el Kavanagh, Sí. solamente para tapar la iglesia de atrás. Yo esa no me la creo, viste, una mujer que vende 3 estancias, que hace el edificio más alto de Sudamérica en hormigón armado, con los departamentos más magníficos que uno se puede imaginar, solo para vengarse de una señora porque le habría impedido que se case con su hijo. No, no me los termino. Y lo de Victoria con la Villa Stern tampoco me lo termino de creer. Pero bueno, dejémoslo ahí. La cuestión es que al año siguiente, en el 29, Victoria lo invita Se ve se ve en la Sí, se ve. pantalla la barra esta que tengo acá arriba. No, la barra pertenece al Zoom y no la vemos. Nosotros estamos viendo Ah, la perfecto. pantalla Bárbaro, no, porque límpida. yo la veo, bárbaro, vale, eso quería saber. Bueno, la cuestión es que en 1929, como creo que era la presidenta de la Sociedad de Amigos del Arte, insiste mucho en traerlo a Le Corbusier. Y es así que Le Corbusier viene en 1929 a Buenos Aires a dar sus 10 famosas conferencias. La primera dicen que fue un efecto casi de magia histriónica. Dicen que Le Corbusier entra a la sala, que estaba llena, porque ya se había generado mucha controversia. Alberto Prebisch en sus artículos sobre las conferencias menciona, digamos, un poco como una oposición entre los arquitectos ya más grandes que venían un poco a ver qué decía este hombre para criticarlo. De hecho, Ángel Guido, otro maravilloso arquitecto argentino, nunca no hago, digamos, una contraposición de este es bueno y este es malo, ¿no? Porque Ángel Guido fue un arquitecto maravilloso. Pero Sí. Ángel Guido publica un libro rarísimo, publica en la Argentina un libro que se llama La Machinolatrie, o sea, un libro escrito en francés hablando sobre
idolatría de la máquina de Le Corbusier. Una cosa rarísima, ¿no? Muy de la época. Pero bueno, Prebisch cuenta que estaba como el público dividido esencialmente en dos grupos de arquitectos, aquellos que venían para denostarlo, ya venían, digamos, con el prejuicio anticorbusierano, y los jóvenes, como él, era muy jovencito, ¿no? En el 29, que estaban fascinados por tener a este personaje en Buenos Aires. Bueno, la cuestión es que dicen que la primera conferencia que da entra a la sala colmada, se hace un silencio, entonces se pone a dibujar en la pizarra que había un capitel, no sé si, creo que corintio, lo termina de dibujar y lo tacha y dice, en francés no sé exactamente cómo se dice, esto no va más. O sea, más allá de todo, ese efecto publicitario. Bueno, Claro. pero Victoria algo le había pasado, ¿no? Con respecto a la casa. Ella no la hace, tiene una enorme delicadeza, que es vender el terreno donde Le Corbusier había hecho el proyecto y comprar otro terreno cerca, es decir, el actual donde está la casa proyectada por Bustillo. Es decir, las dos casas no fueron proyectadas sobre un mismo terreno. Y otro tema también interesante es que hay una carta que le manda Le Corbusier a Victoria desde Mar del Plata diciéndole que había pasado por la casa que habíamos visto anterior, la casa de ella, y que le había parecido muy linda y muy interesante. Con lo cual se demuestran dos cosas. Una que justamente Nino Ramela siempre me la preguntaba, si es verdad que Le Corbusier había estado en Mar del Plata y que había dicho que era una ciudad espantosa, y si efectivamente estuvo en Mar del Plata. Y la segunda, bueno, que efectivamente conoció la casa de Victoria y aparentemente le gustó. También sabemos que él era, evidentemente, estaba tratando de conseguir trabajos en Buenos Aires y no le iba a decir que le había parecido fea, pero tampoco tenía tantos pelos en la lengua porque decía que dijo que Buenos Aires era una ciudad sin esperanza, que el Consejo Deliberante Sí. que se estaba terminando en esa época era un desastre. Si La tenía cuestión es que, una, si tenía una crítica fuerte para hacer, lo hubiera hecho. Tampoco sí, es que le sí, yo dijo, creo que sí. es Aparte, un horror. exactamente, no parece raro que realmente le haya parecido muy linda No, la casa de Mar del Plata. Bueno, totalmente al contrario. Es como que refuerza mucho más la visión que tuvo Victoria al respecto. Como, te pedí algo, exactamente, vi esto, lo hice así, lo viste y gustó. O sea, no estaba, exactamente. no estaba errada en mi perspectiva, al contrario. Y bueno, también el comentario que Le Corbusier hace para con Mar del Plata tiene que ver también con esa contraposición que ella misma estaba viviendo en ese tiempo. Que le digan que era la casa más Claro, fea de todo el mundo y que llegue Le Corbusier con una arquitectura que él ya le era familiar, ya la había visto y lo estaba entendiendo, veía exactamente lo contrario. Me gusta la casa, pero el espacio que vi me dejó que desear. exactamente, Lo tal ves cual. claro. Sí, Entonces sí. se entiende por qué los dos se entendían. Exactamente. Bueno, y acá es el gran misterio, ¿no? Al que se le atribuyen muchos aspectos con respecto a por qué Victoria no construye la casa que le proyecta Le Corbusier y decide entonces llamar a Alejandro Bustillo, que para esa época era un arquitecto muy prometedor, no era el gran arquitecto porteño o argentino todavía, como va a ser después, no era el arquitecto que tenía los más grandes encargos, que va a tener unos años, unas 10, 15 años después, el Banco Nación, el Yao Yao, Mar del Plata. Era un La arquitecto casa joven. Curuchet. No, la Casa Cruchet no, la Casa Cruchet es de Le Corbusier. Ah, perdón, no, te estábamos hablando, perdón, Claro. fueron 2 segundos donde me perdí. Todavía no tenía los grandes encargos, era más joven, creo que es más o menos 10 años, era 10 años mayor que Victoria, eh, vinculado familiarmente, digamos, no sé si exactamente, pero digamos, vinculado a la misma clase social, y Victoria lo llama. Yo creo que fue esas cosas que fueron perfectas, porque la casa que le proponía Le Corbusier era una casa que todavía
no interesaba al gusto argentino. En cambio, la casa que le hace Bustillo, esta que estamos viendo acá al costado, ¿no? La casa de Palermo Chico, frente a Granburg, la casa que hoy día es, gracias a Dios, ¿no? Que la compró el Fondo Nacional de las Artes, una casa que ya está salvada. Sí. Yo creo que define de alguna manera esta idea de modernidad argentina, es decir, una modernidad suave, podemos decir, no tan radicalizada como la de Le Corbusier en París, sino una modernidad suave, una modernidad más losiana incluso, ¿no? Más cercana a Adolf Loos, por ejemplo, Oh, o a este otro arquitecto francés que era amigo de Le Corbusier, ¿cómo se llama? Mallet Stevens, es decir, una arquitectura que es moderna. Esta es la gran discusión, si la casa de Victoria Campo es moderna o no es moderna, para mí es una discusión sin sentido, pero es una modernidad suave, que para antes de la guerra era la modernidad que necesitaba, a mi criterio, Argentina y Buenos Aires, o sea, Argentina en general y Buenos Aires en particular. Entonces, bueno, don Alejandro le hace una casa absolutamente magnífica. La planta baja yo creo que es esta, perdón, en la planta del primer piso, la planta baja es una planta destinada a servicios, ¿sí? Es casi funcionalmente como la Ville Savoye, ¿no? La planta baja está la cochera, las cocinas, en fin, las habitaciones de servicio, y una planta alta en la cual hay una fluidez espacial absolutamente maravillosa, ¿no? Son 3 habitaciones nada más, el comedor, el living y la biblioteca, sí. abiertos a la gran terraza hacia la parte del costado del terreno, con una escalera principal, vamos a nombrar ahora de pasada la escalera, esa escalera que no solamente desde lo arquitectónico por su belleza, sino desde lo que significa para la cultura argentina. Es decir, esta escalera, ¿no? Esta es la casa, y esta escalera donde con esta foto, que es una foto histórica, una foto fundante, podemos decir, de lo que fue la cultura moderna argentina, llena de todos estos son escritores. Acá tenemos al gran escritor argentino, ¿no? A Borges, María Rosa Oliver, Nora Lange, bueno, acá está Victoria, Macedonio Fernández, alguno de estos, creo que este es Eduardo Mallea, no, este es Eduardo Mallea, en fin, eh, esta es la foto del día de la fundación de la revista Sur, que ya sabemos lo que significó para la literatura argentina, para la literatura hispanoparlante, en realidad, porque la revista Sur se vendía en toda América y en España porque publicaba las cosas más modernas, las cosas más contemporáneas, las mejores traducciones, que fundaron además entonces esa tradición de Buenos Aires como una ciudad con una enorme cultura literaria y con una tradición también en traducción y en edición de libros, que con el tiempo lamentablemente se fue perdiendo, ¿no? Y México y España, México y Madrid y Barcelona nos sacaron el lugar, pero ese lugar lo tuvo Argentina gracias en principio a la fundación de la revista Sur. Bueno, este es el living, ¿no? Nadie puede negar que esto no es una casa moderna, es una casa que incluso tiene no solamente mm, aspectos muy parecidos con lo que para la misma época estaba haciéndolo, sino también con lo que para esa época estaba haciendo Mies van der Rohe. Por supuesto, pues Mies van der Rohe da un giro completamente diferente. Y Totalmente. también creo que es muy significativa porque hay una bisagra en la arquitectura de Bustillo con esta casa. Está también toda la historia, que él no le pone la tabletita esa de mármol que le ponía a todas sus obras, que le ponía Alejandro Bustillo, arquitecto, en los Sí, frentes de no los le edificios que quiso. pintaba. Pero si nosotros miramos toda la arquitectura de Bustillo antes de la Casa de Victoria y después, vemos que evidentemente es una bisagra. Ese concepto de clasicismo planchado, modernizado de Bustillo aparece con la Casa de Victoria Ocampo. Es lo que yo considero cuando se juntan un comitente y un arquitecto geniales y logran transformarse los dos. O por lo menos Victoria, mayor y con un carácter seguramente más fuerte,
logró transformarlo a, A Bustillo, a- a Bustillo. Bueno, acá hay totalmente. esta es la biblioteca. Bueno, y la segunda, ya estamos un montón, ¿no? Hablé sin darme cuenta. Bueno, Ay, por la favor, es un segunda lujo. es una casa mm, con mucha historia para mí, que es la casa de Curcio Malaparte, la famosa casa de Curcio Malaparte en Capri. Curcio Malaparte es el que está a la izquierda, Ujú, un arquitecto, perdón, un escritor italiano, en principio vinculado al fascismo. De hecho, el terreno en Capri lo consigue, no era un terreno que se pudiese vender, era un terreno de características públicas, para decirlo de alguna manera. Lo consigue gracias a sus vinculaciones con el fascismo, con el partido de Mussolini, y a la derecha Adalberto Libera, el arquitecto, del cual se discute si realmente es el autor o no es el autor. Yo creo que es un caso parecido al anterior, por eso me gustó juntarlos. Un arquitecto genial que se junta con un cliente genial y hacen una genialidad. mm, No caben dudas, no era un arquitecto mediocre ni muchísimo menos, pero Adalberto Libera tiene obras magníficas, como por ejemplo el Palacio de los Congresos, que es este, en el EUR 42, el ujú. barrio que estaba destinado a ser la Exposición Internacional de Roma de 1942, que bueno, finalmente para el 42 estaban en plena guerra, así que no hubo ninguna exposición, estuvo abandonado mucho tiempo, después, bueno, finalmente, esa cosa que tienen los italianos que no tiran las cosas por la ventana, sino que, bueno, finalmente se terminó, o Ujú, obras como, por ejemplo, típicamente del fascismo, como es esta, que es la Casa del Balila. La Casa del Balila era algo así como si fuese unas especies de clubes para niños donde podían hacer actividades deportivas, donde recibían lecciones también teóricas, qué sé yo, clase. ujú. eh, y por supuesto también adoctrinamiento, no es que quiera hacer una especie de loa al fascismo, simplemente ver lo que era la arquitectura de ese momento, en la cual vemos que eh, Adalberto Libera, como casi todos a mí lo que me gusta mucho de los arquitectos modernos, de la primera modernidad italiana, bueno, los de la segunda también, pero por otros motivos, por la primera, es que son los únicos que no quisieron hacer tabla rasa con la historia. Y uno ve este edificio o el anterior, que son absolutamente contemporáneos, son edificios de los años 30, modernos en el sentido más puro de la palabra, pero al mismo tiempo ve que tienen una conexión con lo que es la historia de la arquitectura italiana. Y que tiene también algo que ver con esto que decíamos de la arquitectura argentina, ¿no? Son muy diferentes, no los estoy comparando, Sí, pero sí, si sí. te fijas, la modernidad inglesa, la modernidad alemana, la modernidad francesa tiene, digamos, mucho más vidrio por sobre el opaco. En cambio, con sus formas diferentes, la primera modernidad argentina, Vilar, Previs, la Casa de Victoria Campo de Bustillo, y los italianos tienen una preponderancia del muro, es decir, de la masa muralla por sobre el vidrio, lo que les da entonces, a mi criterio, y hablando muy rápidamente, eh, esta intemporalidad, podemos decir. Bueno, y finalmente entonces, eh, Malaparte consigue, tiene un cuento que se llama Casa como yo, sí, Casa como yo, podríamos decir, donde habla un poco, explica un poco lo que es para él una casa, consigue ese terreno que, bueno, es el terreno del planeta, ¿no? Yo creo que debe haber Sí. pocos lugares más maravillosos. Y obviamente hay un proyecto anterior que tenía rasgos más ortodoxamente modernos, digamos, y después posteriormente termina haciéndose entonces esta casa en la cual vemos que hay una idea de modernidad clarísima y al mismo tiempo también hay una idea de clasicismo, una idea de mediterraneidad.
es al mismo tiempo una casa moderna y podríamos decir un templo laico, ¿no? Esas escaleras que llevan al solario. Esta casa, por supuesto, como decía, para mí también significó mucho, porque yo cuando era estudiante, un día me acuerdo que estaba caminando por Florida y me paré en un kiosco de revistas a ver una Domus. Y la abro y aparece esta casa de la cual yo nunca me la había mostrado en la facultad, no sabía absolutamente nada. Me pasó lo mismo con Barragán, por ejemplo, ¿no? Lo encontré en una revista de decoración en un kiosco también. Y veo esta casa y bueno, me la compré, ¿no? Me gasté, después debo haber tenido que ir a mi casa caminando, ¿no? Porque las domus costaban una fortuna, pero me la compré. Eh, y hace unos años fui a Capri, pero no llegué a verla porque cometí la tontería de no dormir en Capri, sino estar durmiendo en Sorrento. Entonces, la Mm. última lancha que vuelve a Sorrento es muy temprano, creo que es a las 5 de la tarde. Ah, Entonces, claro. era un recorrido largo. Y bueno, y no llegué. Eh, y entonces, unos años, 2 o 3 años después, cuando volví a Italia, dije, no, esta vez me voy a quedar a dormir, nos vamos a quedar a dormir en Capri unos días y la voy a... Porque hay que ir caminando, ¿no? Es todo un caminito. Así Sí, que se bueno, la ve, fui a ver y la, ahí se ve la, como el caminito. sí, igual no podés llegar, yo por lo menos no pude llegar, ¿no? Se Llegué ve hasta como ahí, uno peatonal. sí, todo esto. Llegás Sí, hasta acá y acá hay una reja. Pero desde arriba se ve muy bien, desde enfrente se ve muy bien estas fotos. No, estas no son fotos mías, pero haberla visto me produjo una de esas grandes emociones, ¿no? O sea, yo emociono mucho con la arquitectura, pero haber visto la casa de Curcio Malaparte me produjo una emoción porque es, a mi criterio, lo que decía antes, ¿no? Es una conjunción tan profunda entre el paisaje, entre la mediterraneidad, entre la cultura, bueno, mediterránea, ¿no? Esa cultura que empieza en los egipcios y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, que es, bueno, todos los días que estuve volvía a pasar, ya mi familia me decía, no, nosotros ya no queremos ir, yo seguía yendo todos los 4 o 5 días que estuve, fui pasando. Así que bueno, eso fue. Un segundito, voy a prender una luz porque ahora quiero leer una cosa. No sé si... perfecto. Recuerden a los participantes que pueden hacer comentarios o preguntas en el chat. Yo quería preguntar, Uno prepara todo, pero siempre hay algo que falla, ¿no? no, está muy bien, estamos en un ambiente súper relajado, así que no hay ningún problema. ¿Y Norberto logró entrar adentro de la casa? O sea, ingresar, No, o pero solo mira, la no, vio de fuera? no, la vi de afuera, pero mira qué interesante, porque como después eso yo lo publiqué en Facebook, una amiga mía, una conocida, que trabajó en Palermo, me comenta, me dice, mira, yo soy amiga de una de las herederas, Mm. así que la próxima vez que vayas, eh, no te lo garantizo, pero puede ser que te consiga que puedan entrar. Así que estoy especial. La primera vez no la pude ver, la segunda vez la pude ver de afuera, espero la tercera vez poder verla de adentro. Y Bueno, la tercera es la rápidamente, vencida. exactamente. Rápidamente una cosita, no me voy a poner a analizarla, pero sí me encanta esta planta, esta es la planta principal, que prácticamente lo único que tiene, o sea, tiene una planta baja, que es la planta de sustento de la casa, toda una planta de servicio. No es una planta libre a la manera corbusierana, pero también repite, digamos, ese esquema de la planta principal en el primer piso, y como, bueno, Curcio Malaparte era un tipo muy particular, lo que diría, bueno, no sé si hoy como se dice, pero en una época como un playboy, en el cual toda la casa es un gran salón, con estas ventanas que abren a todo el paisaje, y después 2 habitaciones, una es la habitación de él, y la otra es una habitación con un nombre muy simpático, que se llama la habitación de la prima donna, o sea, la habitación donde iba la amante de turno de Malaparte. Y finalmente, atrás de todo, el estudio de Malaparte, al cual solo se puede acceder desde su propia habitación. Bueno, esta es una foto
maravillosa, ¿no? Supongo que sacada con un dron. Y quería terminar leyendo una, un pequeño fragmento de John Cheever, un escritor estadounidense de los años, él creo que muere más o menos en el 70, publica la gran parte de sus cuentos y de sus novelas entre los 50 y los 60, de un cuento que se llama Las casas junto al mar, y dice: todos los años alquilamos una casa al borde del mar y nos ponemos en camino al principio del verano, con el perro y el gato, los niños y la cocinera, para llegar poco antes de caer la noche a un lugar que nos es completamente desconocido. El viaje al mar tiene unos atractivos que se han hecho ya tradicionalmente, porque lo venimos repitiendo desde hace muchos años, pero nunca desaparece el sentimiento de que somos, como siempre nos ha parecido serlo en nuestros sueños, eh, como siempre nos ha parecido serlo en nuestros sueños, emigrantes o vagabundos, viajeros, por lo menos con la sensibilidad a flor de piel que caracteriza al viajero. Nunca me adelanto para investigar cómo son las casas que alquilo, y tanto el castillo de madera con una torre como el caserón o el chalet de Staffordshire cubierto de rosas o la mansión sureña se nos aparecen iluminados por los últimos vestigios de luz procedentes del mar, con el enorme atractivo de lo desconocido. Hay que conseguir unas llaves herrumbrosas en la casa de al lado. Entonces se abre la puerta y se entra en el vestíbulo oscuro o claro, dispuestos a empezar las vacaciones. Un mes que promete estar libre de problemas, pero tan fuerte, o quizá aún más fuerte que este agradable sentimiento de punto de partida, es el de haber ido a caer en medio de la vida de otra persona. Siempre trato con corredores de fincas y nunca he llegado a conocer a las personas que nos alquilan las casas, pero su habilidad para dejar tras sí una sensación de presencia física y emocional es asombrosa. Nuestros problemas no están escritos, desde luego, ni en el aire ni en el agua, pero sí mantienen una estrecha relación con los arañazos en los zócalos, con los olores y con nuestras preferencias en muebles y en cuadros, y las diferencias ambientales que encontramos al entrar en esas casas alquiladas son tan pronunciadas como los cambios del tiempo en la playa. A veces encontramos en el largo corredor una afabilidad, una pureza y una sinceridad de sentimientos a las que todos respondemos de inmediato. Alguien ha sido enormemente feliz allí y nosotros alquilamos su felicidad además de su playa y de su bote. Algunas veces el ambiente de la casa parece misterioso y sigue siéndolo hasta que nos marchamos en agosto. ¿Quién, nos preguntamos, es la señora del retrato que está en el descansillo del primer piso? ¿De quién será el aparato para respirar que usan los buzos? ¿O las obras completas de Virginia Woolf? ¿Quién escondió el ejemplar de Fanny Hill en el armario de la porcelana? ¿Quién tocaba la cítara? ¿Quién dormía en la cuna? ¿Y quién fue la mujer que pintó con esmalte rojo las uñas de las patas terminadas en garras sobre las que descansa la bañera? ¿Qué significado tuvo ese momento en su vida? Bueno, esto me encanta porque es eso, ¿no? Las casas son eso. Es maravilloso lo que acaba de leer. Bueno, ¿Esto muchas que acaba de gracias. leer lo escribió usted? No, no, no. Es de John Cheever, un cuento que se llama Casa junto al mar. John Cheever, como te decía, es un escritor estadounidense de Nueva Inglaterra que, bueno, que publicó más o menos toda su obra entre los años 50 y los 70, que es cuando fallece. Ay, no, maravillosa cada palabra. Sí, Y es muy lindo porque es tan real al mismo tiempo. ajá, Salimos, los lugares que habitamos los elegimos y aceptamos esa energía que ya sea un alquiler, algo temporario, un par de días, no importa. Accedemos a entrar a un lugar que tiene una historia y una energía particular. Entramos, las respetamos, aportamos también, damos de nuestra energía, compartimos nuestros momentos ahí adentro y las casas tienen ese no sé qué del cual hoy estamos hablando, de, de poder ingresar y empezar a preguntarte cómo fue, quién vivió antes, cómo vivía, qué vivió acá. Y eso se siente. Uno siente cuando entra en una casa en donde se vivieron momentos muy felices, como también lo siente cuando entra en una casa donde ha habido sucesos, conflictos
etcétera, etcétera. Las energías quedan ahí adentro y es tan real y rescato mucho de esta charla algo que me pareció muy fascinante, que no dejo de sorprenderme y tiene que ver también con estos ciclos, que es cómo la arquitectura se pueda llegar a, en este caso la arquitectura, porque venimos todos de ahí, pero cómo es capaz de entrelazarse, ¿no? De potencia, como dijo, un buen escritor, un buen arquitecto, y sale un proyecto con muchísimo potencial, pero también muchísimo potencial por la cultura que ambos están dejando en esa negociación, digamos, en ese proyecto. Y no para de sorprenderme cómo la arquitectura pueda llegar a entrelazarse con un montón de otras disciplinas y un montón de otras temáticas también. Y cómo eso lleva a que hoy en día, por ejemplo, estemos hablando de Victoria Ocampo y la relacionemos directamente con la arquitectura, por más que sea escritor y no haya sido. Pero, ¿qué pasa? Evidentemente su visión fue muchísimo más futurista que lo que en ese momento se pensaba. Hay algo que vio, que dijo, apuesto en esto y percibo eso. Y eso que yo también resalto esa, porque es muy divertido cuando uno empieza a conocer a una persona a través de lo que le cuentan y lo que lee y las fotos que ve. Él- ¿qué iba a decir? Vamos a esperar. También es editor en Bisman, ¿verdad? ¿Editor o escritor? Eh, Fui editor en algún momento, pero no, fueron como trabajos así no, básicamente como escritor y como investigador en Bismarck. No, editor fui muy eventualmente. Y más que nada por así cosas que había que resolverlas en el momento, bueno, había que editar un texto, pues ya tenía que entrar a imprenta, pero no. Bismarck tiene su propio editor, que es un chico fantástico, que nos arregla todos los errores que podemos tener siempre. Creo que era, no es Teo, ¿Cómo? Teo. Teo, No. Teo no. no es el editor. Mateo es. Mateo. Ah, Teo, Mateo. Teo. Teo, el chico que es exalumno de la facultad, él trabaja, no sé exactamente, hace un poco de todo, ¿no? En la editorial. Eso, ahí Eh, está, tenía como el dato de ahí. sí, sí, Em, Teo es fantástico, Teo siempre está disponible para todos. Pero no, tiene un editor, ¿no? Un licenciado en letras, viste que cuando tenés dudas si está bien puesta la preposición, él te la aclara rápidamente. no, eso es muy difícil escribir en sí. Sí, es muy difícil. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, yo hace mucho que escribo y siempre me cuesta. Y siempre dudo, pero esto está bien así, esta oración está bien así. Ahora es muy fácil porque, viste, buscás, tenés las gramáticas. Y aparte estoy estudiando muy lentamente un poco de latín porque eso te ayuda también, ¿no? Porque, viste, Qué como... interesante latín, Sí, también, muy sí. Lo estoy interesante. estudiando solamente como estructura, no para hablar en latín, ¿no? Para leer Específico. también, hay mucha Para leer bibliografía en también, latín y es sí, muy es verdad, interesante de sí, saber. sí, sí. Eso es, Sí, en sí, latín sí. encontrás bibliografía muy específica y muy buena, que bueno, también remonta un Sí, tiempo. sí, por supuesto. Pero, viste cómo es, cuando uno lee en otro idioma, aunque lo conozcas bastante bien,
siempre igual, yo siento que pierdo cosas, ¿no? Que, a diferencia de cuando leo en castellano. Yo leo en inglés y leo en italiano, pero bueno, también me tiro a leer algunas cosas en francés por ahí, pero son, digamos, los idiomas que estudié. Claro, Pero siempre totalmente. siento que estoy perdiendo algunas cosas, aún con la ventaja ahora que, bueno, pones en la computadora una palabra, viste, en el diccionario, y te salen todas las acepciones. El otro día, por ejemplo, estaba traduciendo un texto muy cortito de Architectural Record, y aparecía Casework, y la verdad que lo busqué y no encontraba ninguna acepción que No eh, vincule. me pareciese razonable con respecto a lo que estaba leyendo, así que bueno, nunca ¿Y quién supe. hizo Bueno, ese sí, idioma? después supe porque Carlos Arroyo, creo que es un profesor español, pero que trabaja en Estados Unidos. La verdad que no sé bien, me parece, sé que es español, pero creo que trabaja en Estados Unidos y me explicó que, bueno, que casework es todo lo de todos los elementos de la casa que están, que no son exactamente muebles, pero que tampoco forman parte de la casa, como por ejemplo los muebles de cocina, los armarios, los placares, todas esas cosas. Yo la verdad que no lo sabía. Y ya te digo, lo busqué en el diccionario y ninguna de las acepciones me Claro, no parecía. encontrabas nada que lo vincule como al 100%. No, exactamente, claro. Pues, bueno, viste cómo es el inglés, que por ahí una palabra tiene 200 Un montón de significados. significados, totalmente. Sí, Sí, dependiendo del contexto que sí, significa. los sustantivos son tremendos y los verbos todo lo contrario. Viste que tenés verbos en inglés que vos, por ejemplo, decís, bueno, qué sé yo, tirar. Bueno, pero si tirás basura es un